Hola querida audiencia de Silvia Salud Inteligente. ¿Vieron? No está tan mal que estamos así encerrados en casa porque yo tengo más tiempo, entonces nos vemos más. Y tal como les prometí, vamos a hablar hoy del Salmo 23. O sea, fue idea de varias personas que me lo han pedido y yo entiendo por qué. Porque realmente este salmo tiene mucho que ver con la abundancia, con algo como que nos resguarde ante la escasez, o más que nada ante la sensación de escasez, porque realmente cuando uno se siente con la presencia de Dios y unido a Dios, no puede haber escasez. Pero tal como hablamos en el video anterior, es nuestra mente la que se olvida de la presencia de Dios y ahí empieza a tener el miedo a la escasez. Entonces vamos a analizar este salmo y yo por supuesto que hace muchos años que lo leo y me encanta este salmo, pero siempre lo leí en hebreo y para hacer este video fui y busqué en en una Biblia traducida a español, lo leo y adivinen qué, encontré errores, no solo errores, sino que cambios que cambian todo el sentido. Y el sentido que cambia tiene como un mensaje específico fuertísimo, importantísimo para nosotros en este momento, que al parecer no hay casualidades, porque alguien me dio la idea de buscar este salmo y analizarlo en hebreo, porque es un mensaje que lo tienen que escuchar. Entonces, antes que nada lo voy a leer en hebreo y después vamos a ir analizando. Voy a leer lo que está escrito en la Biblia hispana y luego les voy a explicar dónde hay errores y cómo cambia todo el contenido de este salmo. Entonces se los leo en hebreo. Mizmor le David, Adonai Roi lo ichsav. Beneot deshe, yerbitzeni al mei menuchot inaleini. Nafshi yeshubav, yenacheni במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עומדי שבטך ומשנתך עמה ינחמני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Así fue en hebreo. Y ahora les leo lo que está escrito en una de las ediciones de la Biblia en español. Salmo de David, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Antes que nada, cuando dije Yahvé, quiero que sepan que así no se dice el nombre de Dios en hebreo, así que no se asusten porque no he dicho nada prohibido. Entonces vamos a analizar esto, pero antes realmente siento que de nuevo no podemos ignorar la situación de este momento y yo como persona que trabaja en el tema financiero, les puedo contar que hace años que yo estudio lo que es la bolsa, los índices y veo la historia de la bolsa y realmente al parecer hay una posibilidad muy grande que haya una caída mucho más grande de lo que hay ahora, porque todas las industrias casi no están funcionando, todos los aviones no están volando, todos los hoteles están vacíos y todo eso al final repercute en las ganancias de las empresas, entonces eso hace que la bolsa baje y más que nada millones de personas están en casa ahora sin salario, esperando a que se solucione este tema de esta pandemia, ¿no es cierto? Y hay mucha incertidumbre y mucho miedo de qué va a pasar. Y como hablamos en el video anterior, de nuevo,
Lo importante aquí es no temer, no tener miedo, por más que las condiciones objetivas de nuestra vida muestren algo que no se ve muy bien. Tratemos de nuevo, entrar dentro nuestro y sentir la presencia de Dios, porque ahí no puede faltar nada, ahí todo es perfecto. Entonces volvamos al Salmo y empecemos, les cuento algo interesante. El Salmo en hebreo se dice Mizmor y viene de la palabra Zemer, que quiere decir canto, es decir que Salmo es algo que se canta, porque ustedes saben que David, el rey David, era músico y era también poeta y tocaba el violín. O sea, muchos dicen que tocaba la lira o el arpa, pero los rabinos de aquí dicen que él tocaba el violín. Pero estemos de acuerdo que músico era y poeta. Entonces, vamos a ir directamente al primer error que yo encuentro, que tiene mucha profundidad. Y llegamos a la tercera frase del Salmo, que en español dice, y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. ¿Y qué dice en hebreo? Dice, Nafshi eshobav inacheni, bemaagalei tzedek leman shmo. Es decir, donde dice senderos de justicia, lo que dice en hebreo es círculos de justicia. Ajá, ¿la palabra círculos es la misma que senderos? No, ¿no es cierto? No me equivoqué. Y la pregunta es ¿por qué cambiarla? Porque está claro, Ma'agalim es círculos, no es senderos. Y ahí yo empiezo a analizar y esto se me conecta con el Salmo 91, del que hablamos en los videos anteriores, ese salmo del que hablamos con respecto a las plagas, a la protección ante plagas, y dentro de ese salmo se hablaba mucho de que de conceptos que hacen acordar un poco a la idea de karma, ¿okay? Karma de la filosofía de la India que habla de un acto y su resultado, es decir, que si yo hago mal, me vuelve mal, hago bien, me vuelve bien. Y Maagalei Tzedek, o sea, círculos de justicia, por su nombre, es lo que dice en hebreo, a mí me hace acordar a eso, porque digamos que sendero es algo que puede ir para ahí, pero un círculo es un círculo. Y lo que yo entiendo aquí es más que círculo, es como espiral, ¿no es cierto? Porque nuestra vida es así. Nosotros vamos, hacemos algo y vuelve lo que hicimos. El bien vuelve a bien, el mal vuelve a mal, y hasta que no aprendemos, y ahí vamos subiendo, pero seguimos en círculos, porque así es nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los mensajes que yo veo que está muy conectado a que Dios nos está llevando y nos está como dirigiendo y está haciendo su justicia también en esos círculos en los que vamos. Y en la siguiente frase aparece algo que le da más fuerza a esto todavía, porque ¿qué es lo que dice? Tenemos la frase siguiente, la cuarta, que dice, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. Y en hebreo dice, Ki elech begeitzel mavet. Primero que valle tenebroso, en hebreo se dice valle de la sombra de la muerte. Eso es exactamente lo que dice en hebreo. No dice tenebroso, dice valle de la sombra de la muerte. ¿Y qué aprendemos aquí? ¿De qué hablamos ayer en el video anterior? Del miedo, de qué nos hace de mal el miedo, que nos hace crear una realidad negativa. Y en el Salmo no aparece tenebroso, aparece sombra de la muerte. Es decir, estamos pasando por un valle que da mucho, digamos, una sombra de algo de muerte, pero ahí no dice miedo, ahí no dice que tenga miedo, porque ¿cómo va a tener miedo David cuando está con Dios? Y ese es uno de los mensajes más potentes acá, que acá no aparece miedo en ningún lugar. Entonces, queridos, queridas, sáquense el miedo de adentro, no importa lo que nos está pasando ahora, esa sombra de la muerte, ¿no? ¿Les suena algo en este momento?
Pero no importa, estamos llevados por Dios a través de ese valle. Y dice, Ki ata omdi beshifteja bemishenetja ama inachmeni. ¿Qué quiere decir eso? En castellano, en español dice, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Ok, aquí hay dos conceptos, vara y callado, y yo les voy a explicar esas dos palabras en hebreo bíblico, porque es bíblico este hebreo, ¿qué quieren decir? O sea, Shifteja bemishenetja son, primero Shifteja es una de las varas que tiene el pastor y Mishenetja es otra. Son dos tipos de varas, ¿ok? Que acá, imagínense, hay muchos beduinos, o sea, es un tema muy conocido. Y Mishenet es soporte, es decir, uno es el, como digamos, ya me olvidé la palabra, el, digamos, la vara en la que uno se apoya. Y Shifteja es la vara con la que se le pega a la cabra, ¿ok? Es decir, en una nos apoyamos el bastón, ahí está la palabra, el bastón, y el otro es el palo con el que se pega. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que Dios, por un lado, nos apoyamos en Él, pero por el otro, Él nos da golpes para devolvernos al camino, ¿ok? ¿Y qué más que lo que nos está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando? Es como que nos está dando con una varita bastante fuerte para devolvernos. ¿A qué? ¿A qué nos quiere devolver? Esa es la gran pregunta. Y yo, ¿no? Desde mi punto de vista humilde, yo creo que aquí nos quiere devolver, adentro, a encontrarlo a Él, a dejar de estar mirando afuera, a tonterías, a perder nuestro tiempo, en mirar series, en ir a hacer shopping, ya saben, ya se los he dicho 20 veces, pero bueno, toda esta situación que estamos viviendo es como que nos está devolviendo algo, que nos está desconectando de todas las actividades que nos están tomando la atención en vez de mirar hacia adentro. Entonces, seguimos porque hay otro error garrafal que cambia todo aquí. Y ahí llega a la parte en la que Dios le pone ante él un banquete, ¿no es cierto? Una mesa llena de delicias, porque ya David, ustedes saben, fue pastor y luego se transformó en rey, entonces era como rico, ¿cierto? ¿Y qué dice en español? Tú prepararás ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Y aquí hay un gran error. En hebreo comienza bien, dice, me harás una mesa me prepararás una mesa, digamos, con mucha abundancia ante mis enemigos o adversarios. Eso es cierto lo que dice. Y me pondrás aceite en la cabeza y mi copa estará rebosante. Eso está todo bien. Y ahí viene el gran error. ¿Qué dice en español? Sí, dicha y gracia me acompañarán. ¿Y qué dice en hebreo? Dice, tov vechesed. En lugar de sí. ¿Qué es sí? Sí es cuando yo quiero decir lo que dije antes, lo fortalezco. Es sí. O sea, estoy confirmando lo anterior. Quiere decir todo lo contrario. Quiere decir pero o a pesar de. Entonces, ¿por qué nos cambian eso? ¿Y qué es lo que cambia en el mensaje? Los rabinos de aquí, que son muy inteligentes, que fueron inteligentes durante miles de años, y han analizado esto profundamente en el hebreo, que es como hay que hacerlo, ellos explican algo aquí muy interesante. Ellos dicen que estas dos frases, y el a pesar de, vienen a ser como una alusión biográfica de David, porque David era pastor, era pobre, andaba quizás descalzo por las praderas, quizás tenía un trapo, estaba vestido con trapos, comía quizás pan duro, pero él estaba lleno de Dios, él sentía a Dios, como ven en las primeras frases donde
está describiendo su juventud, porque es: por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo. O sea, él habla de su experiencia como pastor, y él era feliz. Y lo que dicen los rabinos es que lo que dice David al decir a pesar de, o sea, contrariamente a, él está diciendo: yo era feliz también antes. O sea, me has puesto esta mesa, me has hecho rey, me has hecho todo, pero yo era feliz antes también. Y aquí está el mensaje poderosísimo para nosotros en este momento, porque es verdad, nos hemos transformado en una sociedad muy hedonista y materialista. Y no es que yo esté en contra de disfrutar, a mí me encanta disfrutar de la vida, me encanta comprarme cosas, me encanta ir de vacaciones, me encanta ir al spa, me encanta todo, pero eso no en lugar de lo otro. Si todo eso se ha transformado en lo único, entonces ahí hay un error muy grande. Y lo que pasa ahora, que puede ser que ocurre, que existe una posibilidad bastante grande, también a nivel operativo, están ahora cerrando todo acá en Israel, ya nos están diciendo que capaz no nos van a dejar ni siquiera salir a comprar nada. Entonces, vamos a tener que comprar mucho arroz, muchas lentejas, arroz no, porque yo no lo recomiendo, pero comida que es muy simple. O sea, todos los placeres del paladar no los vamos a poder disfrutar durante esa época. Y estamos tan acostumbrados, acá en Israel sobre todo, si uno va a un supermercado, la gente va hasta el techo con sus trolleys, o sea, no sé cómo se dice en español, la cantidad de cosas, todos los tipos de bebidas, todos los tipos de golosinas, todos los tipos de todo, y no vaya a ser que no les falte. O sea, los niños quieren todos los tipos de cornflakes, o sea, no uno, no dos, 10. Uno va a una casa en Israel y arriba de la heladera ves 20 cajas distintas. O sea que a ese le gusta esto y al otro. Esto, en este momento, va a ser imposible, ¿entienden? Entonces, lo que nos muestra este salmo hermoso y tan profundo es que también si no tenemos esa mesa rebosada de banquete, la felicidad puede estar. Y no solo que puede, sino que es más probable que esté ahí. Porque no vamos a estar ocupados en: ay, ¿qué tengo ganas de comer ahora? O ay, ¿qué serie hay ahora en Netflix? O ay, ¿qué ropa nueva me voy a comprar? ¿Cierto? Ahí nos apagan todo. Y de nuevo estamos en un retiro de lujo. Porque no solo que no podemos salir de casa, sino que pronto quizás no vamos a poder estar ocupados en la culinaria tampoco. Y yo les cuento, cuando yo hice los retiros de Vipassana, también nos daban una comida magra. O sea, hoy en día yo creo que es una comida muy sana, pero en ese entonces, cuando me daban un plato de verduras hervidas sin sal, sin aceite, sin nada, y muy poquito, todos decíamos que: ay, qué mal que comíamos en el retiro. Pero no, ahí había una intención en eso, era que no estemos pensando en comida todo el día, que estemos todo el tiempo adentro nuestro. Entonces imagínense que este retiro en el que estamos puede convertirse en algo todavía más extremo, y veamos lo bueno que hay ahí. Y tomemos este ejemplo de David, que luego de contar todos los lujos que recibe de Dios, él dice: pero, es decir, yo era feliz antes también, y quizás más. Y que eso nos calme y nos recuerde que no importa si vamos a estar comiendo lentejas nada más por 2, 3 semanas, y si vamos a estar, no sé, si la internet va a funcionar mal y no vamos a poder ver Netflix, no pasa nada, todo lo contrario, aprovechemos esto para elevarnos, para subir, para entrar, para conectarnos a Dios. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar de este hermosísimo salmo, y me encantaría que me cuenten lo que piensan de lo que les acabo de compartir. Como siempre, sus comentarios me hacen muy feliz. Y terminamos con mi bendición, mi verajá de Shalom, de paz,
Briut, que es salud, Ahavá, que es amor, y Ahdut, que es unidad. Gracias por estar conmigo.